desde con nuestras iniciativas de grants, de nuestros financiamientos, embajadores como este panel y guías educativas que constantemente estamos promoviendo. Pero bueno, nuestro summit es hecho posible gracias a nuestros apoyos de Converse. Les agradecemos muchísimo por este financiamiento, por hacer este programa y que de hecho viene en gran parte por qué este programa de embajadores de IGETSPER Español es posible. Y el día de hoy me acompañan dos de nuestros embajadores de esta iniciativa, que es nuestra primera generación de embajadores, y vamos a platicar del tema de la representación LGBTQ+ en medios de comunicación de habla hispana. Y para eso, desde México también, yo me encuentro desde Mérida, Yucatán, recién esquivando un huracán y espero que mi conexión se mantenga. Pero desde México también, desde creo que la capital, ¿no, Janiel? Janiel Mata nos acompaña por acá y Yaira Quintero desde Colombia. Bienvenidos, ¿cómo están? No sé, me encantaría primero como darles chance a que se presenten ustedes, desde dónde están conectados y que nos hablen un poquito de lo que ustedes, cómo fue que antes de arrancar sobre el programa de embajadores de IGETSPER Español y de los retos en la representación de lo que va a tratar este panel, que nos hablen de ustedes, cómo fue que empezaron en esto de crear contenidos en redes sociales. Empezamos contigo, Yaira. Hola, ¿cómo estás? Espero que estén muy bien. Estoy súper dichosa de estar en ese espacio, muy agradecida por mis ancestros que me han posibilitado estar hoy aquí hablando con ustedes, compartiendo la palabra. Y les cuento que hoy les estoy saludando desde Bogotá, Colombia, pero yo soy de Saravena, Arauca. Es un municipio muy lejano de la capital de Colombia. Y bueno, pues mi historia en las redes sociales comenzó aproximadamente hace 8 años. Cuando yo estaba en el colegio me conecté fácilmente con el internet, porque para mí el internet fue como lo más increíble de la vida, porque comencé a ver cosas que yo jamás en mi vida había visto en mi pueblo. Entonces ustedes imagínense un pueblito y allá al gay solito, abandonado, sin ninguna perspectiva de la humanidad, miraba el internet y decía, algún día quisiera hacer algo. Pero pues cuando llegué a la universidad y llegué a la ciudad, yo dije, yo quiero un espacio para mí, quiero que la gente me escuche a mí. Comencé en YouTube, creando contenido en YouTube. Siempre fui como la burla y el ridículo para mis compañeros de la universidad porque pues se burlaban de mí, ¿no? Como que eso nunca lo vieron tan serio como yo sí lo tomaba muy en serio. Y básicamente así fue que comenzó mi historia, buscando un espacio donde ser escuchada, un espacio donde yo no miraba a otra persona como mi persona aquí en Colombia o cerca de, pues, de mi círculo cercano, o por lo menos de la ciudad en la que yo habitaba en esa época. Muchas gracias, Yaira. Pues sí, eso a veces cuando no nos vemos representados es lo que nos motiva a entrar en esto. ¿Cómo fue el haberte adentrado a crear contenidos, primero que nada? Y cuéntanos un poquito más de ti. Hola, pues yo soy Aniel Mata y estoy aquí justo en la Ciudad de México. Creo que mi acercamiento en general a las redes fue como recién, y a recién me refiero como hace unos 5 años, quizás, o sea, de hacerlo de una forma más formal, porque creo que mi acercamiento fue más como desde detrás. Siempre me gustó escribir, actualmente me dedico al periodismo y fue como, creo yo que encontré como este trampolín a poder decir, bueno, pues también puedo crear como mi contenido pues visual, ¿no? O sea, para llegar como a más audiencia, creo que desafortunadamente siento que mucha gente no le gusta como la lectura, entonces yo lo que hice era como crear ciertas notas y acompañarlas de un video donde yo explicara como acontecimientos o cosas que yo siempre quise ver en internet y que nunca encontré. Creo que me dediqué a pues a yo crearlo, ¿no? A decir, bueno, pues te voy a explicar por qué se celebra el Día de la Visibilidad No Binaria, te voy a explicar qué significa ser una persona pansexual, yo te lo voy a explicar. eh, y creo que fue así como yo me fui acercando, justo a partir de una necesidad que yo tuve como más en la adolescencia, donde no encontraba como un contenido con el que me sintiera como, me hiciera sentido, pues.
pues decidí mejor yo crearlo. Y esta es pregunta para ambos, o sea, primero que nada, ¿cuánto tiempo llevan creando contenido y qué tipo de avances han visto desde que arrancaron a la fecha? Digo, aunque haya sido hace 6 meses, hace un año, debe de haber algún contraste de lo que ven, como hoy a lo mejor si es un poco más fácil encontrar audiencias que ustedes buscan o si ustedes ven más retos al respecto. ¿Cómo ha sido para ti, Yaira? Em, en mi caso ha sido como una evolución grande porque yo mientras estaba creando contenido, yo estaba estudiando en la universidad. Yo de profesión soy licenciada en psicopedagogía y soy asesora educativa, entonces me metí muy en el chip de que quería informar porque tenía esa habilidad de informar. Como que ustedes ven mi contenido inicialmente era como videoblogs, mi vida, mi cotidianidad, cosas muy divertidas, pero que cuando terminé la universidad me di cuenta que yo tenía la posibilidad de informar y creo que eso es lo que yo he tratado. De informar, siempre informo temas relacionados o que estén, que sean de importancia para las personas trans y no binarias en Colombia y eso pues ha sido gracias a que estuve en unos espacios de comunicación importantes que ya luego les contaré. Y entonces yo he identificado que la necesidad mía no es como generar un nicho concreto de las personas, sino que mi mensaje sea escuchado por cualquier tipo de persona. Entonces, ya eso me dejé de preocupar por quién me escucha, por quién me ve, sino que ahora me interesa es quiénes me están viendo y si las personas que me están viendo, lo que les estoy informando, algo, nada o poco les puede quedar para su experiencia de vida y eso es lo que yo estoy pensando ahora. En temas, si ya hablamos de temas de tecnología, yo me sorprendo mucho ahora uno como con una aplicación de CapCut uno puede hacer una edición de video. Antes yo grababa con un teléfono, un Motorola que me acuerdo que el guerrero, porque la dio toda hasta donde más pudo. Entonces, y tenía un computador que duraba 12 horas para renderizar un video y ahora es como todo tan fácil que, pues también es porque uno ha podido adquirir buena tecnología, pero aún hace falta mucho más. Entonces, bueno, eso les cuento un poquito de cómo ha sido la trayectoria. Yo en mute. Yo pensando en los retos con las audiencias o las plataformas, pero también en crear contenido cada vez es más fácil. Y ahora, o sea, nada más de pensar en esfuerzos que a lo mejor no todo el mundo hacía de accesibilidad, ¿no? De poner subtítulos y eso, ahora ya no es tan complicado, o sea, todos estos programas te ayudan justo a, pues nada más le haces la revisada, ¿no? De que pues, no siempre va a ser perfecto, especialmente cuando hablamos en neutro, ¿no? Pensando en nuestros temas, ¿no? En lenguaje incluyente, pero ya no es tan difícil. Antes tenías que saberle que al Photoshop y que todas esas cosas que muy pro. Y ahorita creo que es más democrático el asunto, un poco más accesible, definitivamente. Y para ti, Daniel, ¿cómo ha sido desde que arrancaste? ¿Hace cuánto arrancaste creando contenidos? Y cómo ves el avance en esa labor tuya, pero también en lo que ves de la conversación allá afuera? Pues sí, creo que, bueno, llevo, te digo, realmente como yo creo que unos 4 o 5 años creando ya como esto audiovisual y como estar en redes y tal. Pero justo como les decía, como que siempre me gustó más la parte escrita, pero me di cuenta que había como más posibilidades justo al mandar un video, al estar como en alguna red, sobre todo en TikTok. Yo empecé a hacer como los videos justo sin pensar como a quién quería llegar, o sea, sé que muchas veces es importante como crear este desglose, ¿no? De que a quién quiero llegar y cuál va a ser mi audiencia, porque al final, o sea, de que me han visto, o sea, me han llegado meses en las que mis estadísticas me arrojan a gente de 40 y 50 años, ¿no? Viendo mis videos donde te cuento la historia de, no sé, de algún personaje LGBT o te recomiendo 3 libros sobre comunidad trans. A veces me sorprende mucho eso, pero creo que justo el quitarte la idea de decir, ay, quiero llegar a tal segmento de personas, quiero llegar a tal, o sea, es mejor dejarte llevar, sorprender y simplemente poner
exponer tu trabajo, exponer tus ideas, exponer lo que tú quieres compartir y tendrá que llegar a la gente que tenga que, o sea, y lo va a consumir. Claro que muchas veces llega gente que a lo mejor incluso tiene como temas homofóbicos, ¿no? Y te van a comentar cosas no tan favorables y también es lidiar como con esa parte, no tomarlo personal, en buscar otras formas de llegar, o sea, porque pues eso no te va a detener a seguir creando contenido, ¿no? Finalmente. Pero creo que en general ha sido muy bien recibido lo que yo he compartido, porque vuelvo a lo mismo, son cosas que yo siempre quise como que alguien saliera ahí, ¿no? Y me dijera, alguien en la televisión que me dijera, mira, lee esto y te va a ayudar, o vas a entender, o te vas a divertir, o sea, porque no todo tiene que ser como o sea, como tecnicismos ni cosas así, simplemente como parte de de tu entretenimiento, pero tomando parte de visibilidad. Creo que está muy padre, pues solo arrojar esa información con todo el amor, con todo el cuidado, con todo el respeto, y creo que de esa misma forma es recibido. Totalmente. De hecho, es uno de mis videos favoritos tuyos en nuestra campaña de embajadores, de uno donde justo recomiendas lecturas, que para quienes nos siguen, chequen en Instagram @igetsbetter español, @igetsbetter español, porque no hay ñ en los usuarios, lamentablemente. Y ahí van a poder ver videos, reels de ambes y otros colaboradores de este grupo de embajadores. Definitivamente, creo que también desde It Gets Better tenemos, justo, somos esta plataforma donde buscamos amplificar voces y justo acercar todo esto que nos hubiera gustado tener a nosotros en nuestros procesos de más jóvenes, etcétera. Y también colaboramos a veces de cerca con las mismas plataformas, porque pues sí, ahí están las juventudes, queremos justo contrarrestar la desinformación y acercarles esta información oportunamente, ¿no? Cuando más la necesitan. Pero sabemos que, pues las plataformas por diseño a veces pareciera que amplifican cosas más fácilmente negativas, ¿no? Entonces, para ustedes, ¿qué retos hay en estas plataformas digitales, primero, para ustedes como creadores de contenido? Que si tuvieran el chance de tener enfrente a alguien de Meta, de TikTok, de Twitch, ¿qué les dirían? ¿No? O sea, ¿qué es lo que ustedes, su carta a Santa Claus, por así decirlo, de las cosas que ustedes quisieran que se cambiaran, ¿no? En la plataforma. Entonces, Haniel, no sé, podemos empezar contigo con eso. Pues yo creo que mi carta a Santa Claus del internet, pues sí creo que sería como un poco, tener un poco más de apertura, porque tengo la ligera sospecha de que a veces el algoritmo o algo ahí sucede que banea muchas veces este tipo de temas, ¿no? O sea, como LGBT, si no son a partir de ¿cómo decirlo? Como de ese nicho, a veces no siento que tengan tanta diversidad. Entonces, como quizá un ajuste técnico respecto al algoritmo estaría como bastante bien. Y creo que también se crearan campañas de diversidad todo el año, no solo como subirse en junio, sino creo que todo el año difundir eso y tener más cuidado respecto a los mensajes de odio, mensajes así, porque a veces pones una imagen que nada que ver y aún así te bajan el video, ¿no? Porque pues tú dices, o sea, ¿qué tenía de malo, no? Pero creo que podrían poner mejor el ojo y el foco de atención pues a los comentarios negativos que a veces existen, a los mensajes de odio, porque creo que también eso reprime mucho, a mí no, a mí me da igual, ¿no? Pero creo que sí va a reprimir mucho a la gente que le interesó ese video, a la gente que le interesó informarse sobre este tema, el ver como este tipo de comentarios creo que pueden reprimir muchos sentimientos, pueden reprimir mucho sobre la identidad de otras personas, sobre todo justo, ¿no? Las adolescencias que se encuentren con este tipo de videos, creo que estaría bien que pusieran más atención sobre eso, creo yo. Definitivamente, creo que esa parte de los comentarios, o sea, puede ser a veces lo mejor o lo peor de la interacción, ¿no? En redes Ujú. sociales y constantemente tenemos que asegurarnos de entrar y moderar, borrar, bloquear, porque justo no queremos que la gente que sí ve utilidad y les sirve los contenidos que subimos, pues que no se sientan
intimidades a seguir consumiendo, o simplemente pues a cualquier persona, particularmente jóvenes, que puedan tener menos recursos o redes de apoyo, ver mensajes así de negativos les puede a lo mejor pegar de una forma un poco más directa, ¿no? Pero sí, totalmente. Para ti, Jaira, ¿qué les dirías si les estuvieras así frente a frente en una mesa de diálogo, cualquiera de la gente responsable de esta moderación de contenidos en redes sociales? Bueno, yo voy por la misma línea sobre el ciberacoso, sobre las violencias exorbitantes que recibimos las personas trans. Yo hablaré mi discurso todo relacionado a las personas con experiencia de vida trans, que es lo que me atraviesa a mí y es lo que yo siento en las redes sociales. Y es como no se moderan esos discursos de odio en los comentarios, pero sí moderan cuando la gente quiere denunciar nuestro contenido. Entonces, y le banean el contenido de una y uno apela y después es como recibimos la apelación, pero tu contenido no va a tener el mismo alcance. Entonces lo postean y me quitan el alcance. Me ha pasado ya varias veces y ya me he dado cuenta que es un nicho de personas de ultraderecha, conservadores y religiosos, quienes se organizan para poder bajar posts. Eso es una realidad y eso es lo que yo siento y es lo que he vivido. Y creo que un ejemplo que se podría replicar en cualquier lugar del mundo fue lo que sucedió ahora con Twitter en Brasil, y fue que pues Brasil se cansó, no, si no tienes un representante aquí en tu país y no vas a tener quien responda por las violencias que están pasando en esa plataforma, te me vas, y eso fue lo que hicieron. Entonces hay que ser muy severos con eso porque le estamos dando la oportunidad a que los discursos de odio se estén multiplicando en las redes sociales. ¿Y qué pasa? Los humanos queremos un espacio en esta vida y las personas lo están encontrando el espacio en las redes sociales. ¿Por qué? Porque nunca han sido escuchadas y es la primera vez que la humanidad tiene la facilidad de compartir información, de comentar, de compartir y demás. Y otra recomendación que yo haría en Meta, cuando se quiere banear una publicación, llega a unos filtros que después el último filtro, ahí sí lo revisa una persona humana, no un sistema. Que estas mismas personas humanas estén capacitadas, estén preparadas para poder atender esos casos y que no sea la perspectiva de una persona cisgénero aprobando si está bien una publicación de una persona con experiencia de vida trans. Eso le diría, así atacada y brava. No, creo que está súper interesante esa propuesta. A mí lo que me han dicho, y así, sacando los trapitos al sol, creo que, o sea, esto de que yo les decía, es que se siente a que varios creadores de contenido son censurados porque se les reporta masivamente y siempre han dicho, no, eso no pasa, o sea, con que haya una denuncia o haya 1000, se trata de la misma forma. Y yo no lo creo, pero bueno. Em, pero totalmente, yo creo que también tiene que haber una constante capacitación en la gente moderadora, pero también creo que se enfrentan a esta situación casi imposible, pero que a final de cuentas es responsabilidad suya porque ahí están y ese es su negocio y tienen los recursos de que subcontratan mucho de eso, que no necesariamente es gente de sus empresas, sino contratan a otras empresas para hacer eso y la rotación puede ser pesada, ¿no? Ahora sí como tipo call centers que no son empleados del banco, por ejemplo, sino es de otra empresa que se dedica a esos servicios, ¿no? Entonces, eh, en fin, es el modelo de negocios, pero no por ello les exime de esa responsabilidad totalmente. Y ahora, volteando la atención un poco a medios de comunicación que ambos han tenido experiencias, ¿no? En medios de comunicación y yo creo que hasta eso les ha informado mucho de lo que no ven en medios tradicionales a lo que ustedes proponen en lo digital y hasta pueda hacer respuesta a, ¿no? A esa situación. ¿Cómo ven en nuestra región, en medios de habla hispana, que la representación haya avanzado o si ha avanzado en temas de cómo cubren historias y temas de la comunidad LGBTQ+? Jaira, no sé si quieras empezar.
Aquí podríamos durar toda la sección hablando de eso, pero voy a tratar de ser muy concreta. Ujú. Hay muchos lugares, yo voy a hablar específicamente de la televisión, que es el lugar donde he podido llegar como asesora, directora y presentadora y demás. Y es, ¿cuántas personas trans ustedes han visto dirigiendo un programa de televisión? Y hago estas preguntas porque es raro ver a una persona trans hablando sobre los temas que les gustaría mencionar. Y hemos tenido un avance, pero hemos tenido un avance para personas LGB, por ejemplo. O sea, es una realidad. Las personas gays son un poco más visibles en los medios de comunicación y son quienes han encargado de informar, pero son temas de información que no son, o sea, es que yo tampoco quiero cuestionar el contenido que la gente comparte, porque es que yo soy siempre muy políticamente correcta, pero entonces siempre van a querer meter la representación de una persona queriendo decir que ya son súper inclusivos porque ya tienen una persona gay en ese espacio. No tengo nada en Ujú. contra de los gays, por favor, porque también fui gay, Gay normal, y por favor. blanca. No se ataquen, por favor. Pero entonces hago esas preguntas porque nosotros tampoco nos sentimos representadas a veces por esos espacios, por esas personas, de cómo lo hablan o la información que comparten, ¿no? El otro lugar en el que se ha representado a las mujeres con experiencia de vida trans, ya hay mujeres trans en la televisión, en las novelas, está muy bien, me encanta, ya no es importante mencionar si es trans o no es trans, eso es muy importante, eso es muy valioso, porque ya se han ganado espacios en sus lugares y eso está pasando en Latinoamérica. Pero yo creo que a veces el discurso queda muy por encima porque no se le da la profundidad importante de lo que pasa a la experiencia de una vida trans. Más allá de que sí, muy bonitas, van a los shows, saludan, pero las historias verdaderamente a veces no impactan de las realidades de otras personas con experiencia de vida trans y se olvida el foco importante que es generar una conciencia hacia el respeto de nuestras experiencias de vida. Y nada, y como prácticas, es como una última pregunta y es como, listo, no es necesario tener una visibilidad de personas trans o no binarias de la televisión, pero que cuando se quiera abordar un tema de las diversidades sexuales y de género, estén asesorados y que estén vinculados personas con experiencia de vida trans en ese programa por detrás, o sea, lo que no se ve en la preparación de los guiones, en la búsqueda de invitados, incluso de personas que graban con las cámaras, o sea, en esos ambientes. Yo trabajé en la televisión y yo llegaba al set de grabación, eran puros hombres, y yo llegaba a la única través y me tenían que alambrar. Yo tengo un problema con el cuerpo, con el contacto físico. Nunca me gustaba que me pusieran los micrófonos y demás. Detrás de todo eso hay posibilidad para que personas trans y no binarias puedan trabajar, porque también pueden ser camarógrafos, pueden ser asesores, pueden ser directores. Entonces, a veces el trabajo más importante está detrás de lo que la gente ve en la pantalla. Ujú. Totalmente. Y vaya, qué importante también eso que mencionas, ¿no? De cómo la representación no solamente es a ciertos sectores de la comunidad que a lo mejor por muchos motivos, pero en gran parte por temas sociales de patriarcado, de que incluso hasta misoginia, ¿no? Hay ciertos sectores que tienen mayor apertura o aceptación o las puertas no se les cierran tan fácilmente, que no quiere decir de que no tengan sus propios retos, pero hay mucho por hacer en el tema de la comunidad trans, no binaria, mujeres queer en general, ¿no? Em, Haniel, para ti, ¿cómo ha sido esa experiencia con los medios tradicionales acá? Qué fuerte. O sea, creo que sí es un tema muy, muy triste, muy complicado y muy delicado. Coincido con todo lo que dijo mi compañera. Y quiero justo como sumar esta parte que al menos mi vivencia muy de cerca, estando como en medios escritos, yo me cuestionaba mucho como, y les cuestionaba a mis demás compañeros como, o sea, somos un medio que informa, ¿no? O sea, creo yo que el hecho de abordar a lo mejor con poca dignidad casos de transfeminicidios, abordar con poca dignidad cualquier abuso o violencia de cualquier tipo a la comunidad LGBT, pues merece un lugar, ¿no? No merece nada más como, pues, como un chisme ahí que salió, sino
tratar con dignidad este tipo de noticias. Fue algo en lo que yo me enfoqué y me aferré muchísimo. Estuve en un medio de comunicación 4 años y ahí yo busqué la manera, porque pues digo, los dueños, justamente gente de ultraderecha, gente muy desde la religión y tal, pues obviamente era como, no, no puedes tocar estos temas. O sea, Juan Gabriel ya era así como que ya era un gran tema LGBT. Yo decía, eso es absurdo, o sea, no podemos ser uno de los mejores medios de comunicación en México y no, y pues no poder hablar libremente o no poder hablar las cosas como son, o sea, más que con libertad, es como son. Entonces, pues yo me aferré como a justo a lo mejor informar a la gente a través de notas de explicarle, ¿no? Que es una persona no binaria. En caso de a lo mejor una noticia de una persona trans, hablar con los pronombres, investigar qué pronombres usaba o usa esa persona y ponerlos en la nota. También, al menos yo no conocía ninguna otra noticia porque me puse a averiguarlo y me aferré a decirle, ¿saben qué? Vamos a ser el primer medio de comunicación en México que va a ser una noticia con lenguaje inclusivo. O sea, lo necesitamos ya, porque no se me hace justo que yo estando aquí detrás y escribiendo muy que padre, no busque yo herramientas o busque las formas de poder llegar a las audiencias correctamente, ¿no? Y desde un lado de respeto y bueno, o sea, creo que al frente, como lo mencionaban, pues va a estar muy complicado. O sea, tal vez no estemos ya en este plano cuando a lo mejor una persona trans dirija un noticiero, ¿no? Un noticiero nacional. Y qué triste, yo espero poder ver algo así, pero desgraciadamente es eso. Pero digo, no me pongo tan triste porque digo, bueno, también tengo otras posibilidades, otras herramientas, y tanto como mi contenido personal como en el medio en el que yo esté, y ese es como que mi lema, va a ser un espacio en donde acepten lo que yo quiero compartir, acepten el contenido que es necesario compartir y abordarlo siempre desde el respeto. Entonces, pues eso. Y esa parte de los cambios que a veces tenemos que empujar pese a las resistencias, ¿no? De cómo a veces, si somos de las pocas personas dentro de estos espacios, a veces se siente que es nuestra responsabilidad tener que decir algo, ¿no? Y bueno, hay quienes deciden hacerlo, hay quienes no. Y hace rato, Yaira, tú comentabas de, pues bueno, o sea, hay que meter más gente de nuestra comunidad en la mesa de escritores, en la gente que va a hacer las coberturas de las noticias, ¿no? O sea, como que estemos no solamente frente a la cámara, sino que también la gente que arma los contenidos, ¿no? Que las perspectivas no sean heterosis todo el tiempo, ¿no? Entonces, hablando de las esperanzas para el futuro y un poco para ir cerrando este segmento, ¿cuáles serían esos cambios, además de lo ya comentado, que ustedes a lo mejor ya han hecho, pero que quisieran que se replicara cada vez más? O cosas que a lo mejor no han tenido la oportunidad de hacer y que, en medios tradicionales, pero lo hacen desde lo digital, que quisieran ver replicados, ¿no? ¿Cuál sería ahora la carta Santa Claus de qué es no solamente lo que las redes sociales como plataformas y negocios tendrían que estar haciendo, sino de medios tradicionales incluso y gente que pueda estar frente o detrás de cámara o micrófonos que tengan en mente para ser mejores personas aliadas o personas LGBT que están en estas posiciones como las de ustedes en su momento, pero que a lo mejor por temores no se lanzan a hacer estos cambios que ustedes han intentado y han hecho, ¿no? Entonces, ¿cuál sería esa lista que sugerirían para la gente que está buscando mejor representación LGBT en medios de habla hispana? Yaira, no sé si contigo vamos a empezar. Bueno, ¿qué cambios? Es que yo insisto en lo de estar. ¿Qué pasa? Yo trabajé en un canal de televisión siendo asesora y eso me generó un rol como de poder porque sentía que se aprobaba lo que yo quería, como lo quería, como yo lo sugería, y creo que ese es un cambio muy significativo. Estar detrás de las pantallas porque es como apropiarnos del sistema, así es como las personas trans pueden llegar a ese lugar porque también podemos dar nuestra perspectiva y que nuestra perspectiva
no siempre es la correcta y también si voy a trabajar en ese tipo de espacios es para estar aprendiendo y compartiendo con mis compañeros para ver qué tan éticos podemos ser en la información que se comparte. Eso es lo que yo pienso que es importante, pero lo que también me gustaría ver es cómo se cambian las narrativas de la manera de contar nuestras historias, o sea, que aborden bien cómo, que si se murió una mujer trans, María era María y nunca fue esa persona, fue otra persona, no, fue María, que se le respete su nombre identitario, que se respete cómo está abordando la noticia, si es necesario abordar cosas sensibles, no, o sea, quiero ver eso y quiero que las personas trans y no binarias se apropien, o sea, se apropien de los espacios, porque ahorita hay una generación de personas tan talentosas que yo digo, wow, nos podemos apropiar del sistema y lo podemos hacer. Si yo pude estar en ese lugar y que me costó un montón llegar a ese lugar, van a haber muchas más personas en un corto tiempo apropiándose de los espacios y generando contenido que dignifique nuestras existencias como personas trans y no binarias. Totalmente, totalmente. Yo creo que si ustedes eh, con estas cosas que han hecho en medios tradicionales en lo digital, o sea, a veces es difícil verlo a corto plazo o en el momento, pero también se van a dar cuenta de cómo han abierto paso a otras generaciones y cómo el talento va poco a poco infiltrándose ahí en el sistema. Daniel, para ti, ¿cómo sería esa lista? ¿Qué es lo que tú pedirías que la gente al frente o detrás de micrófonos y cámaras hicieran para avanzar este tema? Pues creo que justo quizá no hacer una modificación de todo el organigrama, ¿no? Y que corrieran a todo mundo, eso sería como que mi ideal, ¿no? Y que solamente gente preparada y que hable lenguaje inclusivo pues estuviera adentro. Pero como sé que no va a suceder, creo yo que una herramienta súper importante y que no es tan complicado de hacer y que yo muchas veces propuse era eso, o sea, preparar a la gente cis, hetero, pues a enseñarle, ¿no? El ABC del lenguaje inclusivo, porque estamos en un medio de comunicación y se me hace absurdo, se me hace de chiste que no sepamos comunicarnos correctamente incluso a nivel interno, ¿no? O sea, ya ni siquiera como a las audiencias, ni siquiera a grandes escalas, simplemente desde esta organización cómo comunicarse de una forma más asertiva y que los demás se sientan pues cómodos y cómodes y cómodas. em, pues creo que eso sería para mí un ideal, que fuera casi una ley en la que se les enseñara a las personas dentro de esta comunicación interna a poder dirigirse correctamente pues, a sus iguales, ¿no? Y por otro lado, eso, creo que estoy muy de acuerdo en que creo que vamos por un camino bueno en el que poco a poco nos hemos logrado apropiar. Yo también afortunadamente estoy en un espacio y también me lo dije a mí mismo, fue como, nunca más voy a estar en un espacio donde no respeten como cosas básicas que son para mí. Y eso es parte de tanto darme dignidad a mí como también a gente que es igual a mí, ¿no? Entonces creo que a partir de esa ley que yo me puse, he estado en espacios y estoy ahora en un espacio en donde justo Aniel tiene esta idea, ah, perfecto, gran idea, ah, esto, Aniel, muy bien. Y pregúntale a Aniel cómo comunicar esta situación. Entonces veo que si hay una gran brecha de apertura. Y que la gente trans y la gente no binaria también podemos caber perfectamente y que tenemos muchísimo potencial y muchísimas cosas que hablar, que decir y compartir. Entonces creo que eso. Qué importante sentirnos escuchados, ¿no? En los espacios donde colaboramos. Y, y creo que con eso es una excelente forma de cerrar este panel, porque si en algo queremos desde It Gets Better es amplificar voces, ¿no? De quienes están generando estos cambios, de quienes proponen, quienes alzan la voz, pero también quienes comparten sus historias, sus testimoniales, y sobre todo, pues, para quienes a lo mejor crecimos sin recursos que hoy estamos creando, ¿no? Pues creo que esto eh, también hace
que la conversación avance, ¿no? Cuando proponemos cosas que nos hubieran servido mucho en nuestros procesos, ¿no? Entonces, ¿cómo les podemos encontrar en redes sociales a cada uno antes de despedirnos? Otro comercial, recuerden, síganos en Instagram, @igetsbetterespañol, y ahí van a ver varios contenidos, tanto de Jaime como de Yaira en nuestros reels, así como del resto del grupo de embajadores de Gets Better Español. Pero ¿cómo te encontramos a ti, Janiel? A mí me pueden encontrar en todas las redes como @jajaniel y ya. Ahí pueden ver como todo el contenido que hago con muchísimo amor. Amo tu usuario. Yaira, ¿a ti cómo te podemos encontrar? Así como se escribe mi nombre, lo están viendo en pantalla, Yaira Quintero, así en todas las redes sociales. No dejen Yaira, de seguirme. muchísimas gracias, chiques. De verdad, gracias por ser parte de nuestro grupo de embajadores. Yo iba a leer rápidamente unos mensajes aquí en el chat. Nuestro colega de Gets Better España, Tomás, nos decía, hace unas semanas denuncié varios mensajes de odio en Twitter y la respuesta fue que no se había encontrado ningún tipo de contenido inadecuado. Sí, ni siquiera me preocupé en mencionar Twitter porque ya es un caso perdido. Sí. Y de hecho, en Gets Better, Estados Unidos, si no mal recuerdo, fuimos la primer ONG LGBT en salirnos de esta plataforma, de dejar de andar publicando, precisamente porque se volvió muy tóxico, ¿no? Y curioso porque previo a la adquisición del infame nuevo dueño, era la plataforma que más hacía en temas de moderación de contenidos. O sea, que la barra no estaba muy alta tampoco, pero sí era los que más hacían. Pero bueno, ni modo. Ni modo. Hay un usuario que me encanta su nombre en Twitter, que nos sigue desde hace mucho, Torta de Tamal Verde. Decía, bien difícil explicar todo esto. Si son conocidos en todo, es todo un rayo y que buscan abrirse un poco más. Me imagino que explicarlo a estas personas de dirección con ideas un tanto antiguas ha de ser difícil. Sí, pero creo que tampoco la edad es justificación, ni siquiera un impedimento, ¿no? Yo creo que también a veces nos sorprendemos cuando gente de ciertas generaciones más grandes terminan avanzando la conversación también porque están dispuestos a aprender y están a veces 2, 3 pasos más adelante, ¿no? Y también vemos un contraste de, sí, la generación Z es cada vez más diversa, es más queer, es más abierta, pero también hay mucha radicalización en redes sociales y terminan siendo también mucho de estas audiencias hostiles, ¿no? Con nuestra comunidad. Entonces, la edad no lo es todo, pero definitivamente hay que nadar contracorriente cuando hay falta de diversidad de algún grupo, incluyendo de edad, ¿no? Pues muchas gracias por los comentarios. Aquí vamos a seguir en la transmisión. No se vayan, vamos a un break rapidísimo, a una pausa en lo que entramos al siguiente segmento, donde vamos a conocer a beneficiarios de nuestro programa de Global Grants de eGets Better. Vamos a conocer de proyectos que hemos financiado en Costa Rica y en Bolivia. Y continuamos con el programa. Muchas gracias, Daniel, Yaira. Abrazo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Saludos. Chao. Bye.